Bueno, arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Esta es una presentación que tenemos hoy del libro de Javier Sánchez Zapatero que se llama Ar de Madrid. Queremos agradecer al Coldo Michelena la oportunidad que nos da para estar hoy y para presentar este libro. Y por supuesto a quienes habéis venido hoy, que creo que no nos vamos a arrepentir porque me parece que va a ser el libro desde luego es muy interesante y la presentación yo creo que también va a estar muy bien. Voy a presentar brevemente a Javier, muy brevemente. Javier Sánchez Zapatero es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca, institución en la que codirige el ya mítico Congreso de Novela y Cine Negro, que tiene muchísimas ediciones y por la que hemos pasado pues muchas personas, yo misma incluida. Lidera el grupo de investigación Los Internacionales y la Guerra Civil Española, Literatura, Compromiso y Memoria, y forma parte de GEXEL, un grupo de estudios del exilio literario español. Solamente voy a mencionar algunos de los libros de los que es autor. El título nada más: Escribir el horror, literatura y campos de concentración, Max Aub y la escritura de la memoria, Max Aub epistolario español, y continuará Sagas literarias en el género negro y policíaco español, en colaboración con Alex Martín Escriba, y este último, que es el libro que presentamos hoy, Ar de Madrid, Narrativa y Guerra Civil. Aparte de una infinidad de artículos, capítulos de libro y otras muchísimas publicaciones. Yo no me resisto, y me van a permitir que les cuente una muy breve anécdota de cómo conocí yo a Javier, porque lo recuerdo perfectamente. Habíamos organizado un congreso en la Universidad de Deusto sobre exilio y cine, que era un congreso en el que vino bastante gente, y esto hace más de 10 años, yo creo que era en 2008 o 2009, algo así, sí, hace ya algún tiempo. Entonces, cuando le tocó el tiempo a Javier, cuando fue el momento en que Javier tenía que intervenir, eran estas mesas, estos paneles en las que había 4 personas y él era el último, y cada persona tenía 20 minutos para hablar. Cuando la tercera persona se puso a hablar, ocupó no sus 20 minutos, sino que ocupó 40 minutos, o todo el tiempo que le tocaba de la presentación. Recuerdo que el moderador de aquella mesa, me acuerdo perfectamente, era José María Conjet, que era el director del Instituto Cervantes de Nueva York, o sea que era una persona a la que no le faltaban tablas para moderar la mesa, pero no había manera de que aquella mujer terminara la presentación. Hasta que yo misma, que era la organizadora de aquel congreso, me tuve que levantar y decir: tienes que terminar ya. Lo que recuerdo como si fuera hoy es que Javier, que sigue siendo un jovencito, pero entonces lo era muchísimo más todavía, fue capaz, sin que se le moviera una ceja, de reajustar absolutamente su presentación y en 6 minutos contarnos todo lo que tenía que contar, sin alterarse, y de una manera absolutamente maravillosa. Y yo dije: con este chico hay que seguir. Y aquí estamos hoy, después de aquella primera prueba que dio de madurez extraordinaria y que no ha parado. Y yo tengo mucha admiración y mucho respeto por Javier. Me parece que está siguiendo un camino del hispanismo más intelectual. Es decir, no dejándose llevar por las modas o por las tendencias, sino dedicando tiempo, atención y erudición a lo que a él le interesa y lo que quiere hacer. Y prueba de esto es este libro que presentamos hoy. Ar de Madrid, Narrativa y Guerra Civil, publicado por la editorial Renacimiento en su colección de Espuela de Plata, es un ensayo que analiza cómo se ha contado la contienda bélica, es decir, la guerra civil en la narrativa española en los siglos XX y XXI. A partir del análisis de obras de un grupo de autores como, entre otros, Ramón J. Sender, Arturo Barea, Elena Fortún, Juan Eduardo Zúñiga o Antonio Muñoz Molina, el libro estudia la representación de los principales episodios de la contienda bélica acaecidos en Madrid. Y bueno, no voy a leer mucho más porque casi nos vamos a ir metiendo en la propia presentación,
Y bueno, agradezco mucho a Javier que está aquí, te damos la bienvenida desde aquí. Y bueno, yo he preparado algunas preguntas, la primera de las cuales tiene que ver con la ciudad de Madrid, ¿no? Y las razones para la elección de la propia ciudad de Madrid. Es decir, para ver cómo los narradores han contado la guerra civil se puede hacer desde perspectivas muy diferentes. Pero tú has elegido centrarte en Madrid, pues yo creo que nos puedes contar un poco sobre el propio lugar, las fechas, el número de obras más o menos, ¿no?, aproximado que tratan sobre la contienda en Madrid y el carácter representativo de la ciudad, ¿no? En el libro, por ejemplo, en la página 12 dice Javier: la ciudad se convirtió durante la contienda bélica en un lugar estratégico de vital importancia. Entonces, ¿cuál fue tu razón para elegir la ciudad de Madrid y escribir este libro? Bueno, pues muy buenas tardes, Pilar. Bueno, antes de nada, gracias a todos por estar aquí, gracias al Coldo Michelena por organizar la presentación, a Pilar, por supuesto, por la invitación y, bueno, pese a las mascarillas y la distancia, tener este acto que nos recuerda un poco a la vieja normalidad y que además agradezco personalmente mucho porque me ha permitido salir de casa, que es una cosa que hacía mucho que no hacía, así que realmente es una maravilla poder estar hoy aquí. Bueno, ¿por qué elegir Madrid como, digamos, como centro del libro? Tiene que ver un poco con con la incapacidad de hacer el libro que yo quería hacer en un primer momento. A mí todo el tema de la guerra civil siempre me ha interesado mucho, me ha gustado mucho y me interesa mucho leer sobre la guerra civil desde hace mucho tiempo, y bueno, gran parte de mi trayectoria investigadora ha estado muy relacionada siempre con cuestiones conectantes con la guerra, ¿no? El exilio, las consecuencias de la guerra, la propia guerra en sí, y la idea que yo tenía era escribir algo así como una historia de la narrativa de la guerra civil, es decir, cómo se ha contado la guerra civil, no solo cómo se contó en los propios años de la guerra civil, sino cómo se ha ido contando a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, porque me parece que es un tema fundamental en la literatura, no solo en la literatura española, sino se podría decir también en la literatura universal, donde hay evidentemente un gran número de obras sobre el tema, y porque me parece además que todavía la guerra civil tiene un peso muy grande en todo lo que es el discurso social, en nuestra propia configuración como sociedad, y bueno, no hay más que ver los medios de comunicación y atenderlo a lo que está pasando en Madrid precisamente para darnos cuenta de que sigue siendo realmente actual. Entonces, la idea que yo tenía era contar cómo se nos ha contado la guerra civil y a partir de ahí detectar, bueno, cuáles han sido las principales etapas históricas, los principales autores, las principales tesis que sobre la guerra se han ido sosteniendo, pero claro, eso me imponía un corpus muy grande, un corpus de novelas muy grande, y entonces para intentar, concretar un poco, decidí centrarme en las novelas que representaban lo que ocurrió en Madrid durante la Guerra Civil. Eso, en primer lugar, me permitía aligerar el corpus. Hablamos al final, en el libro, yo más o menos he estudiado alrededor de un centenar de obras, fundamentalmente novelas, aunque también hay algunas autobiografías, algunos libros de memorias, hay también algunas colecciones de cuentos, algunas obras también de autoficción, y son un centenar de obras que van desde el propio año 1937, donde se publica la primera obra sobre el tema, hasta el año 2020. Es decir, un recorrido que intenta ver, bueno, cómo se ha representado la guerra durante todo este tiempo. Y la razón de elegir Madrid, además de ese recurso técnico, es porque evidentemente había muchas obras centradas en Madrid, puesto que la importancia que tuvo Madrid en la guerra fue grande. En Madrid también había un gran número de intelectuales y de escritores, pero es que además las propias características de Madrid en guerra hacían de alguna forma concentrar en Madrid toda la guerra. Madrid fue una ciudad que fue al mismo tiempo frente y retaguardia. Madrid fue una ciudad en la que se combatió desde el primer momento prácticamente en las afueras de la ciudad. Hubo zonas de la ciudad universitaria, Vallecas, el propio barrio de Moncloa, donde estaban las trincheras en la calle.
fue una ciudad donde se produjeron una serie de acontecimientos que con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en acontecimientos simbólicos y muy icónicos de la Guerra Civil. Hablamos, por ejemplo, de lo que sucedió en el cuartel de la Montaña, hablamos también de la violencia republicana, por ejemplo, vinculada a las sacas, a las checas o a los sucesos de Paracuellos del Jarama. Y en Madrid, además, nos encontramos con toda una serie de personajes históricos, políticos, personajes intelectuales, culturales, de vital importancia durante la guerra. Por Madrid pasan periodistas, por Madrid pasan corresponsales internacionales, por Madrid pasan brigadistas, están los principales líderes políticos en algunos momentos de la guerra por allí. Hay un montón de escritores que tienen experiencias en ese momento, y de alguna forma me parecía que toda la complejidad y toda la variedad de la guerra se concentraba en esos 3 años que duró la guerra en Madrid, porque además en Madrid, digamos que fue una ciudad donde hubo guerra durante los 3 años y donde se van viendo diversas fases, ¿no? Un poco esa fase inicial de la esperanza republicana, de la convicción republicana en la que se puede ganar la guerra, esa parte, como comentaba antes, de la violencia miliciana, pero también tenemos evidentemente toda la crueldad de los bombardeos franquistas, también tenemos toda esa parte del año 38-39 donde Madrid es una ciudad asolada ya por el hambre, por los bombardeos. No sé, me parecía que desde el punto de vista representativo era muy icónico hablar de Madrid durante la guerra, y esa fue un poco la razón de elegir novelas o narraciones que se ocuparan de cómo se había representado la guerra en Madrid, porque me parecía que eso tenía un valor de alguna forma como epítome de lo que ha sido la guerra en la literatura española. Bueno, Javier, aunque no es mi intención en absoluto hacer una alusión demasiado extensa a la cuestión política que nos atañe hoy en día, creo que es inevitable. Yo leía este libro y este fin de semana volví a leer algunos pasajes de tu libro y no daba crédito. O sea, quiero leerles el comienzo del libro, ¿no? Dice, así empieza el libro, dice: después de conocer los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, la cuenta oficial de Twitter de Vox publicó una imagen de la estatua de la Cibeles sobre la que se podía leer «Ya hemos pasado». Con semejante frase, tomada del título de un chotis de Celia Gámez, muy popular durante los primeros años de la posguerra, no solo se quería hacer referencia al éxito cosechado por el partido ultraderechista en los comicios, que le permitió conseguir por primera vez en su historia representación en el consistorio de la capital, sino también evocar la toma de Madrid por parte del bando sublevado durante las últimas semanas de la Guerra Civil. Bueno, y sigue. Por supuesto, de que ya hemos pasado está en respuesta directa al no pasarán, que fue la propaganda republicana de la guerra. Bueno, no quiero que estemos mucho tiempo hablando de esto porque me parece que tu libro es muchísimo más interesante, pero me parecía que no podíamos dejar de hacer alguna alusión a lo que está pasando hoy mismo, ¿no? Me parece increíble que estos eslóganes de Madrid de hoy en día de comunismo o libertad o de fascismo o democracia son exactamente los mismos. Me parece increíble, ¿no? Son exactamente los mismos. Entonces, por ejemplo, Queipo de Llano en la radio hablaba de el Madridgrado, o sea, la cultura soviética que se estaba apropiando de Madrid en aquella época, y entonces hablaban de recuperar Madrid para España o de volver a hacer que Madrid sea una ciudad española, ¿no? Como estamos viendo ahora con el comunismo o libertad, ¿no? Pero por otra parte, hoy mismo, con esta serie de horribles amenazas de muerte que están recibiendo, la ministra Reyes Maroto ha recibido una navaja ensangrentada como una amenaza, pero le he oído a Adriana Lastra en la radio y lo único que ha dicho es: no van a pasar. Así que realmente me parece increíble cómo todo por una parte pensamos que la guerra civil está tan terminada ya, tan fuera de nuestro imaginario, ¿no? Cultural y social, político, como diciendo ya lo tenemos atrás, y sin embargo ahora más que nunca lo tenemos aquí otra vez, ¿no? Sí, realmente se puede hacer se puede establecer un diálogo entre algunas páginas del libro y lo que está ocurriendo en
en la actualidad. Es cierto que sobre todo en las novelas que se escriben en la propia guerra civil en los últimos años, fundamentalmente a finales del 38, ya en el 39 y en los primeros años 40 por parte de autores afines al golpe de Estado, evidentemente nos encontramos con una serie de, ya no solo de tesis, sino una serie de recursos que son calcados a los que hoy podemos ver efectivamente en las formas de comunicación y de propaganda de Vox, ¿no? Esa deshumanización continua en este caso del adversario político. Nos encontramos también con esas, digamos, con esa sensación de que se tiene de alguna forma la sensación de que el poder es algo suyo, que ha sido usurpado por alguien que no tiene derecho a cogerlo, esa idea clasista en el fondo, ¿no? De que el poder es de unos cuantos, esa zafiedad también en los discursos. Al final es evidente que hay una comparación muy evidente que nos hace ver, bueno, sí, que la guerra no está tan lejos de lo que pensábamos y de que al final, pues bueno, el fascismo de los años 40 sigue estando muy presente en la actualidad. Y es cierto que yo tengo la sensación de que a veces eso evidentemente parte de una estrategia calculada. Es decir, al final yo creo que hay una serie de recursos propagandísticos y demás que están muy presentes. Lo que tú decías, por ejemplo, de Madrid-Grado, bueno, pues hoy, bueno, el Madrid-Grado de hoy es el Madrid venezolano, ¿no? Es decir, es un poco, bueno, van cambiando un poquito los contextos o las circunstancias, pero de alguna forma las tesis de fondo son absolutamente las mismas. Y no sé, quizá tenga que ver, yo ahí tampoco me atrevería a dar una respuesta muy contundente, pero yo tengo la sensación de que la guerra civil no ha generado el relato que debería generar todavía. Así creo que parte de los problemas que hay tienen que ver con eso, ¿no? Con que en el fondo sigue siendo un arma arrojadiza continua y que en el fondo es un relato que no se ha cicatrizado bien, que se ha cicatrizado en falso y que por eso continuamente está de nuevo en el candelero de los medios y del debate político. Bueno, yo quiero decir en cualquier caso que me parece admirable cómo el libro recoge una multiplicidad de voces, de perspectivas y de posiciones ideológicas en la cual, si bien se reconocen algunos de los defectos, digamos, éticos y estéticos de uno de los bandos, igualmente se hace sobre el otro. Es decir, Javier, por ejemplo, va identificando una serie de elementos constantes y recurrentes, tanto en un bando como en el otro, y sobre todo me parece muy provechoso y muy útil que dices que quien escribe sobre la guerra siempre tiene una intención ideológica, venga de un bando, venga del otro, es decir, que se escribe con la intención de dar a conocer una postura, ¿no? y una visión. Pero a mí lo que más me ha interesado personalmente es que veo en este libro un interés por acercarte a lo que ahora en teoría estamos llamando un poco el giro afectivo, es decir, entender la historia desde la vida cotidiana de las personas y de los afectos y las miserias que la guerra desencadenó, que también es sobre lo que han escrito mucho, ¿no? Cuando se escriben las narraciones y cuando se escriben los relatos. Voy a leer otro párrafo de este libro cuando describe la ciudad al principio también y dice: Madrid, en definitiva, se transformó radicalmente, convirtiéndose en una ciudad distinta, en la que la vida perdió su valor y cualquier momento podía ser el último. Quizá por eso fue también un lugar de contrastes, en el que junto a edificios destruidos, masas hacinadas resguardándose de las bombas, mujeres peleando por un puesto en la fila de reparto de alimentos, embajadas que servían de refugio para quienes temían las represalias de los republicanos, cadáveres tirados en las tapias de los cementerios o burros pastando en los jardines de los palacetes incautados por las milicias, había entusiasmo y ganas de vivir, y en la que los gritos de desgarro, dolor y miedo se combinaban con las eufóricas consignas que animaban a la lucha. El sufrimiento, el terror y la miseria convivían con la necesidad de exprimir cada día como si fuera a ser el último, experimentada en el compromiso con el que muchos se sacrificaron en la creencia de que luchaban por un mundo mejor y más justo, la despreocupación con la que algunos se lanzaron a combatir, o el hedonismo con el que otros se aferraron a los placeres que la ciudad podía ofrecer, ejemplificando la frase con la que John Dos Passos afirmó que durante la guerra lo más fácil de conseguir en Madrid era el whisky. A mí me gusta esta forma también
de afrontar lo que era la vida diaria en Madrid, ¿no? Había todo el horror, había toda la destrucción, había la miseria, había las colas para conseguir, pero también había esa especie de, bueno, no lo quiero relacionar mucho con la situación que vivimos ahora, ¿no? Pero bueno, que en esta serie de dificultades que al final... Nos podemos tomar una caña. Sí, te tienes que agarrar a la situación. Bueno, yo simplemente quería alabar mucho este enfoque, ¿no? De la historia de la vida cotidiana de las personas, pero lo que te quería pedir, Javier, porque no quiero aburrir muchísimo aquí a la gente que ha venido a escucharnos, pero Javier lo que hace en el libro es una serie de capítulos que siguen un modelo cronológico desde el año 1936 hasta 2020 de todos los autores y todas las autoras que han tratado el tema de la guerra civil en Madrid. Y si a ti te parece, Javier, podemos hacer una masterclass súper rápida, dando como 1 o 2 personajes por capítulo. Perfecto. Que son, para las que no somos especialistas, como no lo soy yo, hay infinidad de nombres, infinidad de obras que no reconocemos y que yo no creo que merezca la pena ahora estar incidiendo en todas ellas, pero hay algunos nombres que sí nos van a sonar y hacer son en realidad 6 capítulos para dar una idea de la estructura del libro y ver cómo va, ¿no? Entonces, bueno, el primero se titula La epopeya de la defensa y son... las narrativas que se hicieron desde el bando republicano, ¿no? Se hicieron las milicias de la cultura, Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, y hay muchos autores que no conocemos, pero sí, por ejemplo, yo solamente he sacado 2 que son Ramón J. Sender y Eduardo Zamacois. Entonces, si nos das una idea de cómo escribían sobre la cuestión republicana, ¿no? Estos 2 autores, por ejemplo. Sí, bueno, digamos que en la literatura republicana de los años de la guerra, que estaría representado por... Pilar, por Ramón J. Sender, por Zamacois, también estarían ahí los primeros cuentos de Arturo Barea, otros autores como Eduardo de Guzmán y demás. Ahí nos encontramos con una literatura puramente de circunstancias, una literatura de urgencia. Evidentemente los autores republicanos lo que intentan hacer es, por un lado, apelar a sus compatriotas para que participen en la guerra, para que se involucren en la guerra, denuncian evidentemente la ilegitimidad del golpe de Estado, denuncian evidentemente la brutalidad de los rebeldes, y también es una literatura que se hace mucho pensando en el exterior. El caso de Ramón J. Sender, por ejemplo, Contraataque, que es una obra que él publica en el 37, una obra que está a medio camino entre la novela y la autobiografía, porque Ramón J. Sender estuvo participando en los primeros meses de la guerra. Esa obra se publica primero en inglés y después en español, porque evidentemente es una obra con la que la República quiere de alguna forma romper el no intervencionismo de las potencias europeas. Sí que habría que diferenciar dentro de la literatura republicana, yo creo que 2 etapas muy diferenciadas que además se encarnan muy bien en esos 2 personajes que tú has comentado, ¿no? En Ramón J. Sender por un lado y en Zamacois por otro. Los autores que comienzan a publicar en el 37, sobre todo, ahí está Ramón J. Sender, ahí está también Herrera Petere, ahí hay muchos autores que escriben obras a medio camino entre la crónica, entre el periodismo, entre la autobiografía, voluntarios, muchos de ellos. Son autores que escriben esa literatura de urgencias, de circunstancias, que están... de alguna forma convencidos todavía de la victoria. Es un momento en el que la República cree que puede ganar la guerra y sus obras se conciben como un instrumento para ganar la guerra, ¿no? Tenemos que utilizar estas obras para concienciar más a la sociedad, tenemos que escribir estas obras para denunciar lo que está sucediendo en España con la actuación de los rebeldes, pero todavía son autores que tienen de alguna forma una visión esperanzadora, ¿no? Ahí es donde surge el mito, por ejemplo, del no pasarán, ¿no? Ese mito del Madrid resistente, ese mito de la epopeya de la ciudad, ese mito de la ciudad que está resistiendo al fascismo, surge ahí, en esas obras, ya digo, fundamentalmente del año 37. Claro, a partir de ahí, las obras que ya empiezan a surgir a finales del 38, en el 39, ahí están los cuentos de Arturo Barea, de Valor y Miedo, que son unos cuentos espléndidos, muy poco conocidos, pero muy, muy valiosos, o la novela de Zamacois, El asedio de Madrid. Son obras que se escriben desde la óptica republicana, y es evidente que son obras que tienen una intención política muy clara y que tienen una subjetividad política evidente. Claro, al final... una de las cosas que tenía claro en el libro es que yo no quería juzgar
con ojos contemporáneos literatura escrita en un momento determinado. Es decir, yo entiendo que escribir en una guerra evidentemente es algo que supone un compromiso, que supone un desgarro que a mí me era muy complicado juzgar desde la actualidad. Y eso se observa en estas obras que comento, del 38 y del 39, donde son autores republicanos, pero que ya son conscientes de que la guerra está perdida. Y son autores que son conscientes de que la guerra está perdida hasta el punto de que la novela de Zamacois, las propias autoridades republicanas la intentan censurar, porque piensan que es una novela que da una imagen derrotista de la República, piensan que es una novela que da una imagen pues, de la República que ya se está rindiendo y demás. Y sin embargo son obras en las que empieza a aparecer algo que hoy tenemos muy asumido, que es esta concepción de literatura de la memoria. Al final, Zamacois escribe para recordar lo que ha sido la guerra, el drama de la guerra, para lo que ha sido el drama de las familias, de los bombardeos, del hambre. Los cuentos de Barea exactamente igual. Ya son obras donde de alguna forma se constata que la guerra está perdida, pero también se anticipa lo que va a ocurrir a partir del año 1939. Es decir, los autores saben que lo que va a venir después de la guerra, y sus obras son una especie de grito diciendo, bueno, pues dado que se va a ignorar el sufrimiento de este pueblo, se va a ignorar el compromiso con el que algunos han luchado, recordémoslo a través de las obras. Hay un pasaje para mí muy sintomático de esto, en un cuento de Arturo Barea que se llama que está dentro de la compilación de Valor y Miedo, y es un cuento en el que Arturo Barea narra simplemente, se llama Proeza el cuento, y Arturo Barea narra en ese cuento, es un cuento más descriptivo que narrativo, narra una escena en la que hay unas familias, unas madres con unos niños, porque los hombres están en el frente, jugando a una plaza de Vallecas. Pasa un avión, un Junker alemán, tira unas bombas y muere todo el mundo, o casi todo el mundo. Es además un cuento muy... tiene unas escenas muy descriptivamente muy expresionistas. Nos cuenta cómo un niño le falta una extremidad, como otro lleva a su hermano en brazos hasta el sanatorio. O sea, un cuento muy, muy cruel, y termina diciendo los nombres y apellidos de la mujer que murió en ese bombardeo. Dice, la mujer se llama, creo que el nombre es Librada, y dos apellidos, Gómez Sánchez o Sánchez Rodríguez, una cosa así. Y luego dice, los asesinos no tienen nombre. Está muy claro el valor de decir, bueno, hay que recordar a esta gente, a estos seres que si no van a quedar en el anonimato. Ese valor de memoria está muy, muy marcado, igual que en la novela de Zamacois, que es una novela, desde mi punto de vista, extraordinaria, una novela en la que no paran de pasar cosas, una novela muy, muy galdosiana, como con muchos personajes que entrecruzan la ficción con la realidad, que al final nos viene a contar cómo vive la gente durante la guerra, y nos viene a contar cómo la guerra, bueno, son las imágenes que todos tenemos de la guerra, ¿sí? Los bombardeos, los tiros, las imágenes de los camiones de milicianos y demás, pero bueno, como la guerra es también pues levantarse por la mañana y no tener nada que comer, como la guerra es el racionamiento, como la guerra es que los camiones llevan los cuerpos al cementerio sin meterlos en ataúdes ni nada, porque ya no hay madera en Madrid, porque toda la madera se está utilizando para calentar las casas, como la guerra es comer carne de burro o carne de gato o hierbas que surgen en los regatos. Bueno, toda esa parte, como comentaba Pilar, ese giro afectivo, esa parte intrahistórica está presente también en esos textos, que evidentemente es una forma diferente de expresar el compromiso republicano. Ya no es esa literatura, digamos, exaltada, de fe en la victoria, sino que es una literatura que de alguna forma lo que está marcando es, bueno, que va a haber que cambiar de alguna forma ese compromiso republicano por un compromiso que se basa más en la memoria. Y de ahí pasamos a la narrativa de la victoria, que es todo lo contrario, ¿no? Es la literatura afín al franquismo, que se caracterizó por interpretar la guerra como una cruzada nacional para restituir el orden y los valores tradicionales de la sociedad española. Hay muchas obras citadas en este capítulo, pero a mí me llamó mucho la atención cuán similares son en su descripción, ¿no? de esa reivindicación. Me ha parecido interesantísimo la coincidencia, ¿no? Yo simplemente por mencionar aquí a alguien, era Agustín de Fossá, por supuesto, con Madrid de corte a Checa, que recuerdo que era, cuando hice el doctorado en literatura, era la única obra
que entraba dentro de la lista, me refiero a dentro de esta categoría era la única que estaba seleccionada como una que teníamos que conocer, ¿no? para hacer el doctorado de literatura. Y mencionaba también Fernando Sanabria, Madrid bajo las hordas, vida dolorosa de la capital de España, y tenía aquí una cita de esta obra de Fernando Sanabria, porque me parecía, son muy parecidas todas, ¿no? Y por eso quería leer lo que dice aquí. Sanabria culpa y cito, propaganda ruin de Moscú, de haberse aprovechado del pobre obrero madrileño, envenenado por los explotadores de su ignorancia y su incultura. Y dice que interpreta lo sucedido en Madrid durante la contienda simplemente como, y cito, el deseo de hacer la revolución para situarse en los lugares y en la esfera social que ocupaban sus víctimas, y tilda a los republicanos de multitud ebria de sangre, compuesta por muchachas desgreñadas, mujerzuelas repugnantes, de carnes fofas y andar de sapo, y hombres sin afeitar de rostro patibulario. Y la denigración también alcanza a los brigadistas internacionales que acuden a luchar por la República, quienes se definen como miembros destacados de la criminalidad europea. Hay como una especie de repetición, ¿no? Sobre todo en las descripciones físicas. Las mujeres, bueno, siempre están muy sexualizadas, ¿no? Con esta cuestión de con una degradación física que conlleva la degradación moral. Y los hombres también como estas sordas, ¿no? que están, y como dices, ¿no? que están echando a perder la tradición española, y ellos se ven en esta necesidad de hacer una cruzada nacional para restituir este orden. Entonces, lo que más me llamaba la atención de este capítulo es realmente la recurrencia en los tropos, en las imágenes y en las descripciones. Sí, la recurrencia y además la cantidad, porque hay, como decías, muchísimas obras. A mí hay muchas obras. La gran mayoría solo se pueden encontrar en archivos, bibliotecas, hay algunas reeditadas, pero muy pocas, casi todas se tienen que buscar en centros de investigación o en alguna librería de Lance, porque son obras que evidentemente tienen un carácter muy, muy concreto, obras que se publican en un momento muy determinado, con un fin muy determinado, que no han resistido muy bien el paso del tiempo, pero que son muchísimas. Se publican muchas durante la propia guerra, no se publican evidentemente en Madrid, sino que se publican en imprentas. Algunas, de hecho, se publicaron aquí en Donosti, muchas en Cádiz también, algunas en Salamanca, se publican en zonas que va controlando el ejército rebelde, y muchas se publican ya a partir de 1939. Es decir, yo en ese capítulo 1, obras de ideología, digamos, afín a los sublevados durante la propia guerra, que se ocupan de Madrid, y obras ya que se publican en los primeros años del franquismo, porque todas tienen un mismo mensaje. Son muchas, y resulta muy curioso que sean muchas, porque en los años 40 España tiene un problema de papel realmente serio. No hay papel para publicar obras, y sin embargo algunas de estas obras, hay una novela de Wenceslao Fernández Flórez que tuvo numerosísimas reediciones. La novela se llama Una isla en el Mar Rojo, y sorprende mucho en aquel momento que este tipo de obras tuvieran tanta difusión. Y si tuvieron tanta difusión, entre otras cosas, es porque evidentemente responden a una motivación política e ideológica muy clara. Son obras de legitimación del golpe de Estado. Al final, lo que plantean estas obras es lo que comentaba Pilar, dar un mensaje, dar una interpretación de la guerra, por la cual la guerra es, el golpe de Estado es una cruzada, el golpe de Estado es un movimiento nacional, y el bando es un bando nacional, ¿no? Es decir, se apropian del concepto de nacionalidad, porque piensan efectivamente que la República es un régimen caótico, violento, extranjero, que de alguna forma está acabando con, digamos, las esencias de la españolidad que ellos tienen que reponer. Claro, eso implica evidentemente un intento, en primer lugar, de desideologizar la guerra o de despolitizar la guerra, porque al final la guerra no se plantea como un golpe de Estado que es reprendido, sino lo que se plantea es que la guerra es una especie de guerra de liberación. Quienes ocupan el poder durante los años de la República ocupan ese poder de forma ilegal, y por tanto hay que
de alguna forma quitarles aquello que realmente pertenece a esos verdaderos españoles. Y claro, como ellos son los verdaderos españoles, los demás pues son, en el caso de las mujeres, lo que comentabas, mujerzuelas. Se insiste mucho en la sexualidad en esas descripciones donde se insiste mucho en connotaciones sexuales, y se insiste mucho en la idea también del rencor social, ¿no? Es decir, en esa idea de que los rojos, el propio término rojo ya es un término con el que se intenta ofrecer una imagen muy despectiva, y el rojo es una especie de subhumano, ¿no? El rojo es alguien que de alguna forma no tiene valores, no tiene referentes, no tiene religión, y evidentemente el rojo no puede estar en el gobierno. Y las obras todas coinciden en eso. Es decir, ahí nos encontramos con que al final, yo cuando leía las obras para este capítulo tenía una cierta sensación de déjà vu, porque iba leyendo continuamente lo mismo. Es decir, al final, pues Agustín de Foxá, Wenceslao Fernández Flórez, Edgar Neville, que también publicó ahí alguna obra sobre el tema y demás, todos inciden en lo mismo. Yo digo que hay muchísimas, en ese capítulo hay unas 40 o 50 novelas donde se ofrece pues lo que Foxá resume muy bien en el título de su novela, Madrid de corte a Checa, ¿no? Cómo Madrid va de alguna forma degradándose como ciudad. Madrid aquí es un símbolo evidentemente de España, y claro, aquí lo que tenemos son obras que insisten mucho en todo lo que se llamó el terror rojo, ¿no? Es decir, el terror rojo, que es cierto que se produce en Madrid durante la primavera del 36, aquí es omnipresente en estas obras, donde aparece una visión de la violencia que se centra en acontecimientos que realmente sucedieron, pero que ignora toda la violencia del bando franquista, que justifica en el caso de que aparezcan alusiones, se justifican. Al final tenemos una visión igual de maniquea que la que habíamos en el capítulo anterior, pero aquí desde otro punto de vista. Y desde los años 40, yo creo que en esos primeros años 40, años 40, 41, 42, sí que hay un impulso por parte del régimen de lanzar ese mensaje, porque lo que se intenta hacer, ya digo, es legitimar ese golpe de Estado, que de por sí es evidentemente una acción ilegítima. Claro, son obras que a mí me planteaban problemas, digamos, éticos a la hora de leerlo, y que algunas, sin embargo, bueno, a mí la novela de Foxá que comentabas, que me parece ideológicamente repugnante, pero es una novela que tiene pulso narrativo. Hay una novela de Camba que se llama precisamente Madrigrado, que también es una novela que claro, si obvias, pero es muy complicado obviar aquí lo ético, obviar lo ideológico, porque al final muchos de estos autores son autores que están defendiendo el exterminio directamente. Es decir, son autores que están de alguna forma diciendo que, bueno, pues un poco ejemplificando las consignas del general Mola, ¿no? De que hay que exterminar al enemigo, que hay que terminar con el enemigo, y todo eso lo que genera es ese discurso deshumanizador, ese discurso donde no se plantea una contienda o no se plantea un enfrentamiento, sino sencillamente se plantea que hay unos buenos, unos malos, y que la única opción que tienen los buenos es acabar y denigrar por completo a los malos. Bueno, Javier, voy a pasar por encima en el que me parece el capítulo en el que más he aprendido yo, y que recomiendo mucho que se lea, pero si no, es que quiero también que dejemos tiempo para que intervenga el público. Entonces, hay un capítulo que se llama La Tercera España Republicana, y que a mí me ha sorprendido mucho y he aprendido mucho, ¿no? En el que incluye a algunos autores y autoras que trascendieron el maniqueísmo de las dos Españas, como por ejemplo Manuel Chávez Nogales y Clara Campoamor. Yo tengo que reconocer que desconocía completamente la obra de Clara Campoamor, una obra que escribió desde Suiza, que se llama La Revolución Española vista por una republicana, y que se publicó en 2002 por primera vez, ¿no? Es muy interesante este capítulo, pero tal vez por a lo mejor ser un poco más desconocido, vamos a pasar al siguiente, que la gente conocerá más, pero que yo lo recomiendo muchísimo, ¿no? Son estos escritores, y no solo ellos dos, hay más, ¿no? Que tratan de trascender ese maniqueísmo de las dos Españas, de buscar, de mantener el espíritu crítico con un bando y con el otro, de reconocer las atrocidades en los dos bandos. Por ejemplo, solo tengo una cita aquí de Chávez, que decía que había sentido el mismo miedo, y cito, a la barbarie de los moros, de los bandidos del Tercio y de los asesinos de Falange,
que a la de los analfabetos, anarquistas o comunistas, cosa que es bastante decir, ¿no? En una misma frase. Pero bueno, si te parece, como esto a lo mejor lo conocemos un poco menos, y yo dejo este capítulo para que quien tenga interés que lo lea, porque realmente yo digo que es en el que más he aprendido por mi desconocimiento propio, ¿no?, de esto. Y Elena Fortún con Celia y este que tiene también, ¿no?, que me parece increíble. Pero a lo mejor los que estamos aquí conocemos un poco mejor ya los 3 capítulos que quedan, que anticipo. Uno, y a lo mejor, Javier, te dejo que nos hables de los 3 conjuntamente, ¿vale? Los 3 últimos capítulos yo creo que son los nombres que más nos suenan, ¿no?, o que hemos leído más. Por ejemplo, Desde el exilio, Manuel Altolaguirre, Rafael Alberti, Francisco Ayala, Arturo Barea, María Teresa León o Concha Méndez, con una serie de características que se repiten, como son la nostalgia, obviamente, ¿no?, la visión utópica de la lucha antifranquista, el pesimismo y la desolación ante la derrota. No, bueno, todavía tenemos tiempo. Vamos un poco con los 3 que quedan. En el exilio, ¿qué destacarías tú de esta visión del exilio que se tiene? Bueno, la literatura del exilio se enlaza evidentemente con la literatura republicana. De hecho, muchos de los que escriben durante la guerra desde la óptica republicana, Ramón J. Sender, Herrera Peters, son autores que salen al exilio y que en muchos casos siguen escribiendo. En el caso de Ramón J. Sender, de hecho, escribió mucho sobre la guerra y mucho sobre Madrid en guerra. Y también se enlazan un poco con lo que comentaba Pilar de ese capítulo de la tercera España republicana, porque yo lo que planteo en ese capítulo en el que aparece Clara Campoamor, Chávez Nogales, es que hay una serie de autores que escriben durante la propia guerra, que son críticos, como comentaba Pilar, con los 2 bandos, pero que lo son desde una raigambre republicana. Y son autores del exilio también. Es que Chávez Nogales muere en el exilio, es que Chávez Nogales está enterrado en Londres, que Clara Campoamor, de hecho, ese libro lo publica en Suiza. Y cuando se plantea esto de la tercera España, a veces da la sensación, bueno, de que esta idea de 2 Españas, la lucha a garrotazos, y que hay un pequeño grupo que trasciende, y dices, sí, pero ese pequeño grupo es un grupo que está dentro también de la herencia republicana, es un grupo que está dentro de la literatura española del exilio. Chávez es un autor español del exilio, aunque evidentemente no pudo desarrollar mucho su obra porque murió muy pronto, y yo creo que también hay que reivindicarlos dentro un poco de esa cultura. La cultura del exilio relacionada con la guerra civil lo que plantea fundamentalmente es un contradiscurso. Si hemos dicho que desde el interior de España se está lanzando la idea de que la guerra ha sido una cruzada nacional, de que la guerra ha sido necesaria, de que de alguna forma el bando sublevado representa los supuestos valores de la españolidad, lo que plantean los autores exiliados es un discurso disidente, un discurso crítico, un discurso en el que intentan reivindicar otra forma de contar la historia, una forma donde el golpe de Estado es un golpe de Estado, no es un movimiento nacional, una forma de entender la guerra donde la violencia se hace mucha más hincapié, evidentemente, en la violencia franquista, y donde además sí que hay sobre todo con el paso de los años, no en los años 40, no en los 50, pero sí que en los 60, en los 70, desde el exilio también comienza a haber una mirada crítica con lo que fueron los errores, con lo que fueron los desmanes de la República durante la guerra, algo que se ve de forma muy excepcional en autores franquistas, pero sí que se observa en algunos autores republicanos. De ese capítulo, a mí lo que más me interesó fue recuperar obras muy poco conocidas, porque al final pues, los nombres de María Teresa León, Rafael Alberti, Ramón J. Sender, Max Sau, son nombres que más o menos suenan, que más o menos están incorporados ya en el canon, pero hay algunas novelas interesantísimas en esos años que prácticamente no han sido leídas y no han sido estudiadas. Hay una que a mí me parece fascinante, y de hecho en el libro le dedico muchas páginas porque a mí es una novela que me encanta, una novela que se llama La vida por la opinión, una novela de un escritor llamado Valentín de Pedro. Valentín de Pedro es un escritor que nació en Argentina, pero pasó muchos años de su vida en España, y que de hecho se libró de la pena se libró de la ejecución gracias precisamente a sus orígenes argentinos, porque él estaba condenado a muerte, pero la embajada argentina pudo hacer una serie de gestiones para que volviera a su país. Este tipo crea un autor anarquista, con lo cual dentro de lo que es la memoria republicana, el anarquismo siempre está en un papel muy secundario frente a la memoria socialista o la memoria comunista. Este tipo escribe una novela
en la que da el protagonismo a una familia de madrileños. Está muy presente, como comentaba antes Pilar también, pues eso, la intrahistoria, lo afectivo, lo que es la vida doméstica durante la guerra. Una familia de madrileños que ha perdido su casa, porque su casa está en un barrio que ha sido destruido, porque en su calle hay una trinchera, han tenido que salir de su casa y están viviendo en una estación de metro. Están allí totalmente hacinados en la estación de metro, junto con otros cientos de familias. Entonces, la familia son los padres y 2 hijos y un perro. Entonces, el narrador lo que hace es ir focalizando cada uno de los capítulos en un personaje diferente. Y claro, los capítulos más interesantes son los capítulos del perro, porque el perro, claro, está harto de estar ahí en el andén y se escapa. En un momento determinado se escapa y, bueno, es un perro vagabundo, un perro callejero que tiene muchas veces que huir de gente que lo quiere coger para comérselo, y en ese pulular por Madrid va recorriendo todas las zonas de Madrid. Se va a la Casa de Campo y allí coincide con los brigadistas internacionales. Luego va al barrio de Salamanca y se hace más o menos novio de la mascota de una mujer que está encerrada en su casa porque tiene miedo de que los milicianos la capturen. Entonces vamos viendo como diversas estampas de la guerra desde el punto de vista de un perro. Y es una novela muy desconocida, pero realmente muy, muy interesante y muy curiosa. Hay otra de Paulino Masip, también muy, muy curiosa, que en este caso es el diario de Jalil García, que es el diario de un tipo que es de profesión profesor ambulante de metafísica, y entonces el tipo es un profesor de filosofía que parece que vive en lo abstracto, que vive por encima del bien y del mal, y que cuando comienza la guerra se da cuenta de que la guerra no permite descripciones teóricas, sino que hay que de alguna forma bajar al barro, comprometerse, tomar partido y demás. Y entonces también es una visión muy curiosa, y me interesaba sobre todo eso, recuperar esos autores, porque con la literatura del exilio hay un problema, y es que hay autores, el exilio siempre ha estado en una especie de segundo lugar en la historia literaria española. Fueron autores que no se leyeron en España hasta muy tarde, autores que ha costado mucho que entraran en los catálogos educativos. Yo tengo 41 años y yo cuando estudiaba en el instituto a mí nadie me habló de autores exiliados, ¿no? Era como una nota a pie de página. Y es verdad que en los últimos años se ha ido recuperando esa literatura, pero se recuperan siempre los mismos nombres. Y el exilio, también hay que luchar un poco contra esta idea monolítica del exilio, ¿no? Hablamos de la memoria del exilio como la memoria de la nostalgia, como la memoria del desarraigo, y es verdad, pero la memoria del exilio también es una memoria muy activa, ¿no? Yo recuerdo lo que ocurrió en la guerra, no solo porque eche de menos a España. Yo recuerdo lo que fue la guerra porque recordar lo que fue la guerra es una forma de posicionamiento antifranquista. Estoy luchando contra el discurso que se está ofreciendo desde Madrid, en este caso desde el interior del país. Estoy luchando contra el régimen. Entonces, yo creo que el exilio es una literatura de memoria, pero de memoria activa sobre todo, ¿no? Una literatura que nace del recuerdo, pero que sirve para hacer recordar, ¿no? Para hacer recordar acontecimientos, experiencias que si no van a ser silenciadas desde el punto de vista del régimen. De hecho, y ya con esto termino esta parte del exilio, hay un libro de Max Schaub que lo que hace es retomar aquello que hemos comentado antes del cuento de Barea, pero multiplicado por 10. Es decir, Max Schaub en un momento dado de un libro para de repente la narración, está contando lo que ocurre en la Guerra de Madrid, de repente la narración se detiene y durante 10, 12 páginas se dedica a dar los nombres de los miembros de un batallón de peluqueros. En los primeros meses de la guerra los milicianos se agruparon por profesiones, y el batallón de peluqueros, que se supone que tenían cierto manejo de cuchillo y tal, y no les iría mejor que al bando de los profesores, supongo, pues estos, el tipo de repente comienza a dar los nombres de todos los miembros, ¿no? Pedro Pérez, Juan Gómez, y uno cuando lee eso dice, esto es muy extraño, esto es muy raro, la relación se suspende de repente, pero claro, si lo piensas, eso es una respuesta a las listas de caídos por Dios y por España que estaban por todo el país, es una respuesta al Valle de los Caídos, ¿no? Es una forma de contradiscurso, de memoria activa, en definitiva. Sí, bueno, Javier, yo mientras leía tu libro estaba intentando seguir un poco tu proceso mental mientras ibas leyendo todas estas narraciones, relatos, ¿no? Y de pronto llegamos a la narrativa de la década de los 50, de los 60, y aquí, la verdad,
llegamos a José María Gironella con estos títulos: los cipreses creen en Dios, 1.000.000 de muertos y ha estallado la paz. Y aquí de pronto lo vi, como dices tú en el libro, en todos los hogares de todas las casas estaban estos libros, ¿no? O sea, aunque no hubiera otro, yo recuerdo ver estos libros, ¿no? Los cipreses creen en Dios, que yo creo que fueron el epítome del best-seller. O sea, es que si preguntamos intelectualmente, podemos decir quién ha leído, no sé, quién ha leído a los autores del exilio, quién ha leído incluso a Muñoz Molina, pero yo creo que haciendo un análisis estadístico de cuántas personas han leído las obras de Gironella, probablemente ganarían a los demás. Y yo leí estas novelas también en su tiempo, porque estaban en casa de mis padres también, como todos las teníamos, ¿no? Como estaban ahí. Pero me parece muy, muy interesante el análisis que haces de estas obras, ¿no? Muy, muy interesante. Yo creo que necesitan una relectura, necesitan una revisión desde ahora, ¿no? Con una pretendida neutralidad que yo creo que acababan medio contentando a todo el mundo. O sea, nadie se reconocía totalmente, pero nadie se sentía excesivamente alienado tampoco de lo que se estaba contando. Entonces, no sé qué impresión te queda, ¿no?, al volver a estas décadas y al ver lo que se escribía. Claro, lo que sucede ahí es que hay un salto temporal que implica, evidentemente, un salto ideológico. En los años 40, como comentábamos antes, se publican en los primeros 40, 41, 42, se publican muchísimas novelas de la Guerra Civil, pero a partir del 43, 44, comienza a haber una paulatina desaparición de estos títulos, ¿no? Y hay incluso quien dice que hay consignas oficiales de decir, bueno, vamos a dejar de escribir sobre la guerra, porque además el discurso que se estaba dando sobre la guerra civil no deja de ser un discurso que, aunque ideológicamente tuviera un sentido para el franquismo, era un discurso muy maniqueo, muy tosco, un discurso que podría vender muy complicadamente al exterior y más después, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual poco a poco la guerra comienza a desaparecer como tema literario en el interior de España. Aparece a veces pues, en obras de los 50 de forma indirecta, simbólica, pero hay muy pocas novelas sobre la guerra en esos años, hasta que aparece la novela de la trilogía de Gironella, que no es una trilogía que transcurra en Madrid. Yo en el libro la meto un poquito de refilón porque me servía para explicar lo que yo creo que sucede a partir de ese momento, y es que aparece un nuevo discurso sobre la guerra en el interior de España. Ya no aparece ese discurso bipolar, maniqueo, donde las republicanas son mujerzuelas y los republicanos son hombres feos, sucios, diabólicos. Ese modelo tan digamos, tosco, tan bipolar, desaparece y comienza una nueva interpretación de la guerra, donde ya no hay el idealismo con el que se mira a los rebeldes y la degradación con la que se mira a los republicanos, sino que hay, de alguna forma, la idea de que la guerra es algo así como una especie de destino inevitable, ¿no? Como la sociedad española está condenada a liarse a garrotazos, como de alguna forma en el propio ADN de la sociedad está el no ponerse de acuerdo, esta idea de la sempiterna guerra civil, con lo cual lo que se está haciendo es, de nuevo, despolitizar la guerra, desideologizar la guerra. Ya no se habla de que ha habido un golpe de Estado, no se habla de eso, sino que se habla, pues eso, de que los enfrentamientos son tantos que, de alguna forma, estamos condenados a pelear. Evidentemente, lo que implica esa interpretación de la guerra es una interpretación política muy vinculada con los intereses, evidentemente, del franquismo, porque evidentemente esas novelas están condicionadas por algo que a veces se nos olvida: es que en España hay censura. Es que cuando hablamos de las novelas del 40, del 50, del 60, del 70, nos olvidamos de que esa literatura es literatura permitida, es lo que se permite explicar en esos años. Es más, en el libro hablo de una novela de Pío Baroja, por ejemplo, que escribe una novela muy desconocida llamada Miserias de la guerra, que se escribe, se presenta a la censura, incluso a alguien como Pío Baroja, que no deja de ser un autor muy canónico, directamente esa novela se le
se le censura y esa novela no se publica porque Pío Baroja es un autor que no entra un poquito en esta interpretación, ya digo, de la guerra como, bueno, en la guerra todos son malos, pero como todos hemos sido malos, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a dejar de hablar de este tema y vamos a mirar hacia el futuro. Eso, evidentemente, en un momento, sobre todo en los años 60, ya coincide con el tardofranquismo, con la idea del desarrollismo, con el aperturismo. Entonces, bueno, está esta idea de que la guerra es algo del pasado que no hay que volver a tocar. ¿Por qué se hace eso desde el régimen? Porque se dan cuenta de que, de alguna forma, necesitan ofrecer ese relato porque están perdiendo el relato de la guerra, porque los exiliados están escribiendo, porque los autores internacionales están escribiendo. Es que ahí están las novelas de Hemingway, están las novelas de Malraux, están las novelas que se están escribiendo fuera de España, y el régimen necesita, de alguna forma, contrarrestar eso, y por eso surgen esas novelas que quizá la más emblemática sea la novela de Cela, de Camilo José Cela, San Camilo, en 1936, que es una novela que transcurre en Madrid en los primeros días de guerra y donde está un poquito esta idea dentro de las características de la literatura de Cela, pero bueno, un poco esta idea de plantear la guerra como ese gran desastre colectivo, como esa especie de destino inevitable al que estamos condenados todos los españoles. Evidentemente sigue siendo una literatura totalmente ideologizada, una literatura que responde a intereses políticos muy claros. Bueno, Javier, pues lo hemos conseguido. Mira, tienes 5 minutos para contarnos el último capítulo. O sea que nos has dado la masterclass pasando por todos los capítulos como yo me había propuesto. O sea que, bueno, llegamos al último capítulo que se llama Madrid en la memoria, que empieza a partir de los años 80, pero como bien dices en el libro, realmente esta recuperación de la memoria histórica comienza más bien en el siglo XXI. O sea que tenemos que empezar ya en los años 2000 para ver esa auténtica recuperación de la memoria histórica. Y tú, aunque mencionas a otras muchas también escritores como Almudena Grandes, las dos novelas que más desarrollo adquieren en este último capítulo es la de Antonio Muñoz Molina, La noche de los tiempos, de 2009, y la de Javier Valenzuela, Pólvora, tabaco y cuero, donde se te ve a ti la afinidad también con la novela negra, que está también presente ahí de 2019. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú la situación actual con respecto a la recuperación de la memoria histórica y a estos últimos años, a estas últimas décadas? Bueno, como comentabas, ese capítulo tenía el inconveniente de incluir muchas décadas, porque al final hablamos de literatura después de la transición hasta ahora, han pasado pues casi 50 años ya y evidentemente hablamos de un panorama literario muy cambiante, en el que efectivamente, sobre todo a partir del siglo XXI, sí que ha habido una preocupación de nuevo por mirar hacia la guerra, por novelar la guerra. Ya casi no nos encontramos evidentemente con testimonios. El último gran autor que vivió la guerra fue Juan Eduardo Zúñiga, que sí que escribe a finales del siglo XX. Hay también luego otra novela a principios de los 80, muy desconocida pero muy recomendable, que se llama Días de llamas, de Juan Iturralde, una novela extraordinaria también, pero también muy desconocida. Pero quitando esas obras que aparecen casi a cuentagotas, nos encontramos con que a partir del siglo XXI sí que hay de nuevo una recuperación, no solo de la guerra civil como tema, sino también de la represión, de lo que sucede en la dictadura. Casi me atrevería a decir que hay más novelas que se ocupen de la represión de la dictadura que de la propia guerra. Hay una frase muy manida que es otra novela de la guerra civil, otra maldita novela de la guerra civil, como decía la obra de Isaac Rosa. Yo creo que no hay tantas novelas de la guerra civil como se dice. Creo que hay muchas novelas que hablan de violencia franquista, que hablan de la represión franquista, pero creo que no hay tantas novelas de la guerra. Más de las consecuencias, efectivamente. Y las novelas de la guerra que hay ambientadas en Madrid, que son esas dos que tú comentabas, la de La noche de los tiempos y la de Javier Valenzuela, aunque en el libro hablo también de algunos cuentos de Alberto Méndez, de alguna cosa de Ignacio Martínez de Pisón, esas dos novelas a mí me parecían muy curiosas porque de alguna forma demostraban que la representación de Madrid en la literatura española, la representación de Madrid durante la guerra en la literatura, se ha convertido en una especie de género literario en sí mismo. Es decir, cuando uno piensa en lo que fue Madrid durante la Guerra Civil, a uno le viene una serie de imágenes así como tópicas, ¿no? Le viene la imagen de Hemingway tomándose whiskies en el Hotel Florida, le vienen las imágenes que comentábamos antes de las sacas, de las checas, los bombardeos franquistas, las imágenes de las brigadas internacionales paseando por la Gran Vía de Madrid. Es decir, esas imágenes que hemos visto a través del cine, a través de la literatura, por supuesto, a través de diversos productos culturales, al final han configurado casi un género en sí mismo. Y la novela de Antonio
Muñoz Molina, que a mí una novela que me encanta, La noche de los tiempos, es una novela en la que yo tengo la sensación de que Antonio Muñoz Molina lo que está haciendo es una novela de la guerra a partir de toda la literatura de la guerra que él previamente ha leído, ¿no? Es decir, creo que hay mucho de Arturo Barea en esa novela, creo que hay mucho de Max Aub en esa novela, y en el caso de la de Javier Valenzuela, que es una novela que es una novela negra ambientada en la guerra civil, hay un detective anarquista que tiene que resolver unos crímenes en la guerra civil. Esta cuestión se pone de manifiesto de forma muy sintomática porque la novela está ambientada en los últimos días de 1936, en la Navidad de 1936, y en ella aparecen personajes ficticios, pero también personajes históricos, ¿no? Aparece el general Miaja, aparecen brigadistas internacionales y aparece Hemingway. Y Hemingway no llegó a España hasta la primavera de 1937, pero da la sensación de que si escribes sobre Madrid en la Guerra Civil y no metes a Hemingway, parece que está faltando algo. Y yo estoy convencido de que el autor sabía perfectamente que Hemingway no estaba en España, pues una novela muy documentada, pero parece que el género pide, ¿no? Cuando leemos un género literario demandamos una serie de elementos, ¿no? Pues parece que el género ahí demandaba la presencia de este personaje. Entonces, de hecho, cierro el libro con esas novelas porque es cuando yo digo que más o menos la sensación que yo tengo es que la recurrencia de novelas en las que aparece Madrid durante la Guerra Civil lo que ha creado es una especie de género en sí mismo, es decir, ya son novelas, no novelas de la guerra, no novelas bélicas, sino novelas de Madrid en guerra. Crea una especie de lenguaje, de código propio que al final vemos en el libro que va respondiendo a las circunstancias políticas, sociales de cada época, a la propia singularidad de los autores, pero que también creo que tiene que ver ya con una propia tradición literaria, ¿no? Creo que las obras dialogan unas con otras y también es un poco lo que yo intentaba en el libro. Yo en el libro no quería hacer un manual, no quería hacer tampoco un libro de lugares, de ver cómo han aparecido lugares en Madrid, no quería hacer una compilación sin más de obras, sino que quería que las obras dialogaran entre sí y que después de la lectura se pudiera ver pues cómo hay de alguna forma conexiones e hilos que van uniendo unos autores con otros. Pues eso, desde luego, te puedo decir que está completamente conseguido y agradeciéndote mucho esta explicación tan detallada y tan maravillosa que nos has dado de lo que es el libro, ¿no? A través de unas cuantas pinceladas. Yo simplemente quería abrir el foro a las personas que han venido aquí. Tenemos un micrófono por si hay cualquier pregunta, comentario, lo que quieran. Me lanzo yo. Sí, no hay que tocar, no es ikutu. Es ikutu, ese es. Muchas gracias. De verdad que ha sido una masterclass auténtica. Yo tengo la sensación, es una sensación que te comento, oyéndote hablar, que dices que no querías hacer un libro especialmente de Madrid y tal, que estás hablando en el fondo de muchas guerras. O sea, hay cosas que te estaba oyendo de muchas cuestiones que me resuenan en la cabeza, momentos que hemos vivido en el propio País Vasco. O sea, que has hecho una reflexión más amplia sobre la violencia, las razones de las guerras, no sé, tengo una sensación y agradecerte de verdad muchísimo porque he ido tomando notas, o sea, yo lo apunto todo en el teléfono de referencias de libros, por ejemplo, el de Clara Campoamor tampoco lo conocía y lo quiero leer porque además tiene una vinculación muy fuerte con Donosti. Sí, claro, yo no quería hacer un libro de, bueno, gracias a ti, yo no quería hacer un libro de Madrid, entre otras cosas porque yo no soy de Madrid, yo conozco bien Madrid, pero yo no tengo el conocimiento o el dominio exhaustivo ni de lo que fue la guerra históricamente en Madrid, ni de la propia ciudad de Madrid, como para hacer ese libro. Hay libros sobre eso que son interesantes, pero yo no quería hacer eso. Como tú dices, para mí Madrid era un pretexto, era una excusa para hablar de otras cosas. Y de hecho creo que el libro, como tú comentabas, yo lo que he intentado es que tenga múltiples lecturas, que no sea simplemente ver cómo la guerra ha representado a Madrid, sino hablar de cómo se ha representado la guerra y, como tú comentabas, hablar también de esas cuestiones de la representación de la violencia, de cómo se encardina la violencia en la sociedad, de qué función tiene también la literatura en la sociedad. A mí lo que me interesaba era, yo siempre cuando escribo algo, incluso cuando doy clases y demás, me gusta yo siempre digo a los alumnos que a mí me gusta ir como
ir dejando hilos, ¿no? Ir dejando hilos por si hay alguien que lo agarra y sigue con él. Y un poco era lo que intentaba plantear en este libro. Por un lado, dejar muchos hilos de lectura, es decir, que el libro llevara a leer otros libros, porque también creo que a veces la sensación que tenemos con la literatura es que el mundo académico es un mundo al final donde siempre se habla de los mismos autores diciendo los mismos. Yo a veces estoy cansado de ir a congresos para encontrarme con la misma gente y decir todos lo mismo, y es una endogamia a veces en un mundo demasiado cerrado, y hay mucha literatura que bueno, a lo mejor evidentemente no es literatura tan valiosa, no es pero yo creo que hay muchas obras que merecen relecturas y que merecen ser leídas, y me interesaba eso, ir dejando hilos no solo de lectura, sino, como comentabas tú, también de temáticas, de cuestiones, y de ver cómo al final hay muchas reflexiones que de alguna forma intento que vayan quedando latentes en los capítulos. No estrictamente un libro sobre Madrid que pueda leer simplemente alguien interesado en Madrid, que evidentemente lo puede leer, sino a mí me interesaba más bien eso, una mirada muy global sobre la guerra, sobre la literatura y, como tú dices, sobre las sociedades, sobre múltiples sociedades y sobre múltiples violencias. Muy bien. ¿Hay cualquier otro comentario? Sí, ahí. Yo quería unirme al agradecimiento de Cristina también, porque yo también me llevo unos cuantos libros apuntados, y quería aprovechar que estás aquí para hacer una pregunta de algo que no había pensado nunca y que hace unos días leí, y es el término guerra civil, que le leí a una historiadora que lo estaban discutiendo. Bueno, hay gente que piensa que está un poco vaciado, precisamente lo que comentabas antes, de política, que si pertenece a la historiografía franquista, que se está reivindicando el término guerra del 36, es algo que yo nunca había pensado, y como seguro que tú sí, pues quería saber qué pensabas al respecto. Gracias. Sí, pues un poco lo que comentamos, gracias por la pregunta, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De cómo el propio término de guerra civil esconde lo que hubo antes de la guerra civil, que eso es algo que sucede mucho en los libros de historia de la literatura, incluso en los libros de texto de los institutos. Hay siempre un tema que es república y guerra civil, ¿no? Como si la república solo pudiera entenderse a la luz de la guerra civil, o como si la consecuencia de la república fuera la guerra civil, ¿no? E incluso yo en el libro hablo de una novela de Eduardo Mendoza que se llama Riña de gatos, que se vende como una novela de la guerra civil. No es una novela de la guerra civil, es una novela de los últimos días de la república, pero no es una novela de la guerra civil. Pero parece que ese paraguas al final lo que hace es taparlo todo, ocultarlo todo, y evidentemente ahí también yo creo que puede haber una cuestión ideológica. Yo creo que las palabras y las formas que tenemos para referirnos a las cosas son muy importantes siempre, y creo que las palabras no se utilizan nunca por casualidad. Yo, por ejemplo, una cosa que he intentado en el libro y que, si no se me ha escapado ninguno, creo que lo he cumplido escrupulosamente, era no referirme ni una sola vez a los rebeldes como bando nacional. Yo hablo de bando sublevado, hablo de bando franquista, hablo de bando rebelde, pero he intentado no poner nunca bando nacional, porque me parece que si asumimos que asumimos la terminología que ellos mismos se dan, estamos también asumiendo una interpretación determinada de la historia, y yo creo que las palabras son importantes, y creo que probablemente, sí, lo que tú cuentas, el propio término de guerra civil está imponiendo una forma determinada, está imponiendo un relato determinado, y sería bueno en ocasiones replanteárselo, porque es verdad que a veces asumimos muchas cosas sin darnos cuenta de las implicaciones que tiene, ¿no? Que toda esta polémica que ha habido con el callejero y demás tiene que ver con eso, es decir, tú asumes que, no sé, por hablar del caso de Madrid, que la calle García Noblejas es tu calle toda la vida, sin saber que los García Noblejas eran dos aviadores falangistas, ¿no? Pues al final es eso, vas asumiendo como normal lo que realmente tiene una intención política de forma muy clara. Yo en Salamanca, de la Facultad de Filología, está en el Palacio de Anaya, y el Palacio de Anaya fue sede fue el cuartel de Franco durante los primeros meses de la guerra. Y allí se fundó Radio Nacional de España. Y yo todos los días, cuando entro en el palacio, veo una placa que pone: aquí se fundó Radio Nacional de España. Radio Nacional de España se llama Radio Nacional de España porque era la radio del bando nacional. Y asumimos que es Radio Nacional, y ya es algo que lo tenemos totalmente incorporado, pero bueno, realmente las palabras al final tienen un sentido que, bueno, por la costumbre, por el uso, evidentemente se va perdiendo, pero creo que sí que es importante plantearnos qué significan las cosas y por qué decimos las cosas de una forma determinada.
No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo quería solamente incidir en esto que dices, ¿no? Que este libro es lo que hace. Si tú querías hacer eso, ese libro es lo que hace. Es darnos a conocer lo que pasó, es darnos a conocer lo que cuentan, es darnos a conocer lo que... No juzgar lo que se escribe, no evaluar ideológicamente, sí analizar con espíritu crítico lo que se va escribiendo y desde dónde proviene, pero a mí me parece un ejercicio realmente muy eficaz. Yo cuando leo algo no quiero que me cuenten, no quiero saber tu interpretación ideológica sobre lo que están escribiendo, sino que me cuentes lo que escribieron, porque aprendemos mucho. Y sobre todo hay una cantidad ingente de libros que yo desconocía completamente. O sea, no solo el de Clara Campoamor, hay muchos otros. Yo no quería abrumar aquí mencionando nombres porque realmente tampoco tiene sentido en esta presentación, pero es lo que dices precisamente, ¿no? En vez de quedarnos siempre con los 4 referentes, este es un libro enciclopédico, yo diría, o sea, de una erudición pasmosa sobre todos aquellos relatos, narraciones que trataron sobre el tema de Madrid en la Guerra Civil. Así que doy la última oportunidad por si hay algún otro comentario, y si no, bueno, pues simplemente agradecer su presencia y sobre todo agradecer a Javier su generosidad con esta clase que nos ha dado, que nos ha hecho aprender mucho hoy, y nada, invitarte a que vuelvas en cuanto tengas el siguiente, que aquí te encantado la vida. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.